¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Es un gusto recibirlos en una edición más de su podcast, Nosotras en la Política. Y como siempre nos da mucho gusto recibir a un amigo de este espacio, ya si nos lo permites, Guillermo Claro, Torres Quirós. Ya saben que él es el director de la plataforma Saber Votar. Y como siempre nos trae temas muy interesantes. Ahora no podíamos dejar de consultarle lo que es la elección extraordinaria de los jueces, que a todos nos trae con el alma en un hilo porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Eso y además de otros temas interesantes que aquí mis compañeras Patti, Irma, Ivonne y Alicia pues van a hacer los cuestionamientos que seguramente comparten ustedes, nuestro público. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar nuevamente la invitación. Y pues recordarles que Guillermo Torres Quirós es licenciado en Ciencias Políticas por la UAM, y también tiene un máster en Doctrina Social por la Universidad Pontificia de Salamanca. Además es analista, investigador y comentarista político. Seguramente lo han escuchado en algunos otros medios y también tiene su propio canal. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Me siento siempre halagado de estar en este espacio. Ya es la tercera o cuarta ocasión que estoy aquí con ustedes y pues con mucho gusto para platicar. Y bueno, pues me siento en casa, así que creo que podemos platicar de muchas cosas. Muchas gracias, Guillermo. Pues platícanos para empezar, si en su plataforma de Saber Votar la gente va a poder acercarse para poder conocer, pues aunque sea medianamente, los perfiles de la gente que van a estar en las boletas para elegir jueces. Sí, vamos a hacer el proceso de investigación, no tan como nos hubiera gustado, tan a detalle, porque hemos visto que ha sido un procedimiento, por desgracia, pues con muchos defectos de origen y con un procedimiento en el cual existen muchos errores, y esto va a generar muchísimas dudas en la población. Para empezar, estamos hablando de un proceso en el cual a la gente va a recibir 6 boletas por lo menos, 6 boletas electorales ese día. Y aparte, la gente va a tener que poner, por ejemplo, vamos a poner el caso de la Suprema Corte de Justicia, va a tener que poner de las propuestas, de 81 posibles propuestas, van a tener que seleccionar 5 números pertenecientes a mujeres y 4 de hombres, es decir, para elegir a 9. Y no es poner un tachecito, es poner un número, y eso empieza a darle la complejidad. Ahora imagínense esto con el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a ser integrado por 5 personas, 2 miembros de la Sala Regional del Tribunal Electoral, los 15 miembros de las salas regionales, más los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Entonces, estamos hablando de 6 boletas con complejidades. Especialmente la complejidad es por la forma. La gente no está acostumbrada a votar, a poner números. Y a esto, por ejemplo, sumar que los escrutadores ese día no van a contar las boletas. Se van a ir a las juntas distritales que calculan que en 10 días van a tener los resultados, lo cual genera mayor incertidumbre en este proceso, la duda de qué es lo que va a terminar pasando con esta elección. Y aparte de esto, pues hemos visto las irregularidades, las dudas que existen con los nombres de los propios aspirantes a los distintos cargos. Se les olvidaron los nombres de las 3 ministras que solicitaron volver a competir para repetir en el cargo. Me refiero a Loretta Ortiz, a Yasmín Esquivel y a Lenia Batres. Pero aparte de eso, nombres equivocados, gente que está duplicando cargos, muchas deficiencias que la verdad ponen duda acerca de todo este propio proceso. Entonces se nos está complicando mucho en Saber Votar. Queríamos hacer algo como lo hemos hecho en otros procesos a detalle, pero por ejemplo, eso es solamente la elección federal. Ahora de las legislaciones de los estados, de los jueces a nivel local, la cosa todavía es más con mayor incertidumbre, mayor complejidad. Tenían fechas establecidas para entregar listas, no las han entregado. Por ejemplo, ya hubo casos como Nayarit, donde de plano el Tribunal Electoral ya le dio la razón al OPLE, al organismo público local electoral, de no ayudar a organizar la elección, o no organizar la elección porque la autoridad de Nayarit, el Congreso de Nayarit, no preparó nada bien al respecto. Y hubo otros casos como Campeche, que de plano a lo mejor ahí todos se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿saben qué? Nos lo posponemos para el 27. Es decir, hay un desorden total en lo federal y en lo local, ni les cuento. Entonces,
sí vamos obviamente, a analizar los perfiles de los candidatos a la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina Judicial, o sea, los federales, a los 4 principales federales sí, los 2 magistrados de la Sala Superior, los de las salas regionales, el Tribunal de Disciplina y los ministros de la Corte. Pero todo lo demás, la verdad, sí implica una locura, porque aparte, digo nada más ya para eso terminar, en el caso de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito, de los magistrados de circuito y los jueces de distrito, lo que se hizo fue utilizar la estructura geográfica electoral solamente para la elección. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, en promedio se dividió de los 22 distritos electorales, se hicieron 11 circuitos electorales y esos aparte van a tener, más o menos va a tocar a los habitantes de la Ciudad de México votar por 9, 8 ministros y 12, 13 jueces. Y aparte tienes que votar exactamente por la especialidad. Así vas a tener que poner, te van a decir ahí una boleta que ya fue aprobada, a qué pertenece. Entonces, por ejemplo, tienes que poner administrativo, ya viene marcado cuál va a ser administrativo, cuál va a ser de tipo mercantil, de las especializaciones. Si tú te equivocas en un número que no corresponde a ese, se va a anular la boleta. Entonces, es verdaderamente una locura, una complejidad tremenda que ni los que nos dedicamos a esto le hemos podido encontrar, digamos, la cuadratura del círculo, como se dice coloquialmente, ¿no? Alicia, por favor. En el Estado de México sí se va, a menos comentas que en Nayarit y en Campeche de plano ya no. Así es. Pero en el Estado de México va a haber elección. Sí. Aquí sí hay, pues al menos están preparándola. Sí, están preparando el proceso local. Pero bueno, van atrasados en torno al tema federal para que se vayan cuadrando, pues sí en teoría, en el mes de marzo tendrían que estar ya todo listo lo local para tener todo el asunto. Ahora, el problema es que hay un retraso en las legislaciones locales, hay un retraso en los procedimientos que regulan ya los procesos locales, judiciales locales. Así, hay que recordar que se hizo la reforma al Poder Judicial en lo federal. Se aprobaron las leyes secundarias a finales del año pasado. Acuérdense que primero fue en septiembre la reforma al Poder Judicial y en noviembre se aprobaron las leyes secundarias. Y el mismo proceso se ha hecho en los estados. Entonces, hay un retraso. Tienen que haber aprobado todo en el mes de febrero, o tienen que aprobar todo, mejor dicho, en el mes de febrero, y en marzo ya tener todo listo. Pero ahí es donde hemos visto que hay atrasos lógicos. Y también por una cosa muy compleja. Hubo un error de origen. El error de origen, más allá de la reforma y de los detalles que podríamos explicar de por qué se hace la reforma, es el tema de que se crean estos comités de evaluación, estos comités, uno integrado por el Poder Judicial, otro por el Poder Legislativo, otro por el Poder Ejecutivo, cada uno con reglas distintas, y cada uno tuvo unos criterios muy diversos en su parte, muy parecidos, pero con criterios diversos. Y ahí viene un poco el problema de origen, porque, por ejemplo, un aspirante podría meterse a los 3 comités. Entonces, hubo casos de gente que se metió a los 3 comités y en uno sí lo aceptaron, en otro no. Entonces, y esas personas, pues, hay cosas que no se han definido. Si van a ocupar un solo número o van a ocupar varios números. Es decir, esa autoridad ya tiene que resolver la autoridad electoral. Entonces, hay muchas cosas. Y también este comité, al seleccionar, pues también tuvo un criterio político, aunque no lo hagan de forma pública, pero sí hubo un criterio político, porque sí es interesante que algunas personas que cumplían los requisitos, pero que tenían un peso identificado con la oposición, quedaron fuera, como Roberto Gil, por ejemplo, o Marisela Morales, que fue Procuradora General de la República. Y en cambio vemos perfiles de gente que son muy cercanas, principalmente al expresidente de la Corte, el ministro en retiro Arturo Saldívar, y vemos otros que pues tienen una cercanía muy fuerte con Morena, ¿no? Por ejemplo, Estela Ríos, que fue la consejera jurídica del López Obrador, o la hija de Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, ¿no? O sea que los dados van cargados. Pues de arranque, por lo menos en esos listados, pues sí pareciera que están algo cargados. Irma. Bueno, estamos hablando de todas las inconsistencias, pero también el gasto es muy honorable que podría ser utilizado en otras soluciones para el país, ¿no? Carreteras, escuelas, etcétera. Pero también, ¿cómo va a votar la gente si no conoce al ministro, si no han dicho quiénes son, qué trayectoria tienen? No hay una
campaña para que la gente los conozca. Sí, va a haber un momento, un proceso para campaña que va a comenzar prácticamente igual, digamos ya con exactitud en el mes de abril-mayo, va a haber campaña, pero ahí viene efectivamente otra contradicción, porque no van a poder pagar espacios los aspirantes y, por ejemplo, no van a poder pagar redes sociales de promoción, pero sí van a poder participar en entrevistas como estas, por ejemplo. No van a tener, no se les va a dar recurso de promoción, obviamente, ningún partido político los puede apoyar, pero sí van a poder, de alguna manera, pues ir a tocar las casas como si fuera una campaña tradicional. Entonces, eso de origen, pues también es un problema, porque va a haber desventajas. Incluso hubo un intento de tomar ventaja que fue ya eliminado por la autoridad electoral, que era ponerle sobrenombres a los candidatos. Elenia Batres se había inscrito como la ministra del pueblo y había otros más, el ángel de la justicia y el abogado del pueblo, pero quedaron totalmente ya eliminados esas propuestas de nombre porque había una ventaja sobre el resto de los candidatos. Pero ahí voy contigo, Irma, en el tema de que efectivamente el tema de los recursos. Es impresionante que efectivamente esta reforma ha salido muy costosa, se haya ya tenido un gasto muy importante y aparte de ese gasto importante, le hacen un recorte al INE y el INE no tenía recursos o no tiene recursos para llevar a cabo una elección como debe ser. ¿Eso qué está provocando? Que no se van a instalar todas las casillas como tradicionalmente se instalan. Va a haber centros de votación. No hay el suficiente recurso humano y material por lo mismo para capacitar gente que va a dar la capacitación a los que van a ser los escrutadores, los funcionarios de casilla, para todos los que van a ser de alguna manera parte del proceso de la elección. Sí, va a haber menos casillas, va a haber de alguna manera hay menos recursos, se van a tener que reutilizar marcadores, mamparas, ciertas cosas, ¿no? Y el INE por esto pide y pide y sigue pidiendo recursos. Al final la presidenta Sheinbaum le regaló, le dio un recurso extra, pero no va a alcanzar, porque estamos hablando de una elección federal, una elección donde van a poder participar casi 100 millones de mexicanos que están en el padrón electoral. Y eso va a provocar un abstencionismo. Yo creo, mi cálculo, ese es un cálculo personal, es de que será una votación aproximadamente del 20%. Hay quienes calculan que pueda ser del 15%, los más optimistas hablan de un 30%. Yo creo que va a ser un 20% más o menos, pero una de esas, si no hay un buen proceso para entusiasmar a la gente, y aparte con una elección tan confusa, posiblemente la votación podría irse al 10%, que sería también una muy baja parte. Se podría convertir en la elección más cara, ¿no? En la elección más cara de la historia, sin mayor asunto, pues claro, es desde el punto de vista político, me quito la parte técnica, sino desde el punto de vista político, pues hay que justificar el tener el control de un nuevo poder, que en este caso el Poder Judicial, que tampoco es que el Poder Judicial fuera el mejor del mundo, tenía muchas deficiencias, muchos errores, sí se extralimitó en sus funciones la Suprema Corte de Justicia, tomando casos desde el punto de vista jurídico y obligando términos como, por ejemplo, omisión legislativa, obligándole al Poder Legislativo a legislar, y se puso en algunos momentos como un legislador. Pero tampoco se implica la desaparición total de todo el sistema judicial, porque a pesar de esas deficiencias había una autonomía, había, digamos, siempre ha habido y siempre va a haber en todos los órganos de gobierno corrupción, siempre, pero había por lo menos ciertos controles, ciertas resistencias, ciertos puntos que podían podían de alguna manera frenar ciertas cosas. Y ahora con esta posible composición, sí van a tener una carga política, queramos o no. Y además, nadie garantiza la formación, los requisitos decían, para ser ministro de la Corte, 5 años por lo menos de experiencia. A lo mejor en ese cargo sí van a ser perfiles mucho más altos, pero hablemos del caso de los jueces de distrito, donde ahí sí a lo mejor pues va a haber mayor improvisación, porque estamos hablando que se está aceptando gente de 3 años o 1 año de experiencia, y eso pues obviamente pues puede delimitar. Y a eso hay que tomar otra cosa. Ustedes acordarán que antes de que fuera la reforma se cortaron los fideicomisos, se recortaron los recursos que tenía el Poder Judicial, y esto ha hecho que el personal se haya disminuido, el personal del Poder Judicial, y mucho de ese, a diferencia del legislativo y el ejecutivo, mucha de la estructura que tiene el Poder Judicial es un servicio de carrera de largo tiempo. Y eso le daba la oportunidad a un muchacho que recién empezaba su carrera
ir escalando dentro del Poder Judicial para ocupar después un cargo de juez. Hoy en día eso ya se acabó y eso puede tener muchas inexperiencias al momento de ejecutar ley. Por eso podríamos decir que en el mes de septiembre, cuando ya sean electos, porque van a ser electos en junio, pero cuando ya tomen protesta en septiembre, ahí es donde vamos a ver realmente cómo queda esta reforma y la incertidumbre jurídica que ha sido marcada por los inversionistas que han dicho las dudas sobre el tema de la reforma. La incertidumbre jurídica la podemos ver ya reflejada, digámoslo así, en los últimos 4 meses de este año. Ivonne. Sobre estos costos, más allá de los costos económicos, el costo que va a representar para la democracia, la legitimidad, la justicia ante los otros países también y ante la misma justicia en México. ¿Qué va a pasar? Sí, es un buen punto porque no solamente se va a hacer esta elección de los jueces, sino que también de alguna manera ha habido algunos efectos con el tema de la reforma. Y apenas hace poco se acaban de aprobar las últimas partes a la ley de amparo. Con las reformas que se hicieron, por ejemplo, el amparo, que era una figura, es una criatura de nuestro sistema jurídico mexicano, ahora va a ser más difícil. Y, por ejemplo, hoy en día un empresario, ante una decisión del gobierno, ya no se puede amparar. Y entonces eso va la incertidumbre jurídica. Y las proyecciones de las calificadoras en diversas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, han marcado la preocupación de que haya esa incertidumbre jurídica en ese tema, la incertidumbre jurídica que se puede llegar a dar de manera particular, por ejemplo, con las inversiones, de que de repente por una decisión de gobierno se elimine la posibilidad incluso de una inversión. Entonces, ese es el costo político, un costo a mediano y largo plazo que puede llegar a provocar esta decisión. Y aparte hay otro punto, creo que más de fondo. Si realmente se hubiera querido hacer algo contra el tema de impartición de justicia, se hubiera hecho una reforma no de tipo administrativa como es esta, sino una reforma que tuviera que haber ido con el tema de los ministerios públicos, las fiscalías de los estados, la Fiscalía General, es decir, con temas de la impartición de justicia de forma directa. Y no fue así. Que además es donde se concentra más la corrupción, ¿no, totalmente. Así es donde hay los puntos graves del Poder Judicial y del sistema de justicia son esos. No se tocaron ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué se hace? Modificaciones administrativas. Es como cuando se hizo la reforma educativa de Peña Nieto. No era una reforma que fuera por la educación, era una reforma que iba por el tema laboral de los maestros. Y por eso generó un rechazo del magisterio. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que no se toca a los ministerios, no toca a las fiscalías, no se toca nada de eso, se toca a los cuerpos administrativos y aparte, por ejemplo, se crea esta figura que es la figura de el Tribunal de Disciplina Judicial, que traducido al español es una Santa Inquisición moderna. ¿Por qué? Porque ese tribunal va a decir, si algún juez votó de alguna manera y no les gustó la forma en la que votaron, van a tener una sanción y van a poder quedar eliminados como jueces. Y ese es, digamos, las letras chiquitas del contrato acerca de lo que va a tener este Tribunal de Disciplina Judicial. Pati. Guillermo, si nos puedes recordar cuál es el abstencionismo electoral en el Estado de México y si esa cifra se podría reflejar ahora con las votaciones. Sí, el abstencionismo en el Estado de México varía, depende de la elección, pero digamos que casi en promedio es de un 50%, 52, 53, a veces ha estado de 48, pero casi podríamos, en números redondos, para redondear es un 50% de abstencionismo. Podríamos meter antecedentes sobre una elección como esta, sí. Ustedes se acuerdan también que en el sexenio pasado hubo 2 elecciones un poco parecidas en ese sentido, que fueron más de tipo ideológica que realmente práctico. El juicio a los expresidentes y la revocación de mandato. El cual la revocación de mandato, pues recordemos que fue un abstencionismo que fue de aproximadamente el 80%. Es decir, si hubo, por eso mi cálculo del 20%, un abstencionismo del 80, 82%, que fue demasiado alto, que era para ver si seguía López Obrador o no. Aquí puede haber a lo mejor algunos elementos de algunos para poder, algunos incentivos para votar, pero también por cómo se está llevando a cabo todo, existe también un rechazo automático de mucha población que dice, ¿yo para qué voto si los resultados ya están? Si ya está este procedimiento ya muy delimitado, entonces, ¿para qué voto?
un poco, ese es el problema con este tema del abstencionismo. Muy bien, pues vamos a dar un giro con el tema, Guillermo. Yo creo que nuestros amigos ya con esta información tenemos de los jueces, y esperemos recordar nada más que la votación para esta votación, este proceso extraordinario es el 1 de junio, ¿verdad? sí, el domingo 1 de junio, para que correcto. lo tengan muy presente. Y otro tema muy interesante del que nos podrías platicar, Guillermo, es respecto a la creación de los nuevos partidos políticos. Hay una descomposición, hay una falta de credibilidad sobre los institutos políticos, que la gente, pues también los políticos están buscando alternativas para ofrecerle a la gente, ¿no? Claro, por ley, cada 6 años se puede conformar partido político. O sea, después de la elección presidencial es cuando se puede conformar partido político nacional. Los partidos políticos locales se pueden conformar al año siguiente de la elección de gobernador. Aquí en el caso del Estado de México ya fue la elección de gobernador en el 23, en el 24 pudieron haber creado partidos políticos, pero nadie logró el proceso para hacerlo. Hasta el 31 de enero, que fue la fecha que se marcó en la convocatoria del INE, 89 agrupaciones levantaron la mano y dijeron, queremos conformar partido político. Hasta el momento, hasta el día de ayer, de esas 89, casi 60 ya habían recibido el visto bueno por parte de la autoridad electoral para empezar su procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Tienen que cumplir 2 requisitos principales. Es realizar ya sea 20 asambleas estatales con por lo menos 3,000 personas cada una, o realizar 200 asambleas distritales con por lo menos 300 personas cada una. El otro requisito es que tienen que afiliar, números redondos, 257,000 miembros en toda la República Mexicana, su afiliación en todo el país. Tiene que estar parte distribuida por todo el país. De tal manera que esos son los requisitos principales, además, obviamente, un proceso de fiscalización, revisión de estatutos, principios de doctrina, proyección del partido, etcétera, que tienen que hacerse en ese proceso. Tendrán todo un año a partir de su aprobación hasta enero del 26 para conformar como partido político. Aquí lo interesante es que, bueno, siempre que se abre esa posibilidad, pues siempre va a haber muchos intentos por tener representación política. Pero lo que sí llama la atención es que podríamos clasificar a estos, principalmente a esos intentos de partido político, entre los que son aliados de la Cuarta Transformación, los aliados de Morena, y por otro lado están algunos que son opositores al oficialismo, más alguna otra combinación que puede llegar a existir. Entonces, por ejemplo, de los que están ahorita buscando conformar partido, pues los que tienen más posibilidades o los que podrían tener un poquito más de éxito son los que de alguna manera cumplen con 3 requisitos, que son requisitos no legales, son requisitos de las reglas no escritas del juego político. Primero, tener estructura, una estructura nacional. Si no, puedes tener una fuerte estructura en el Estado de México, pero si no tienes estructura en el resto del país, difícilmente logras el registro. Segundo, tener muchos recursos económicos, porque movilizar gente cuesta bastante. Y el tercero, yo lo que más importante desde el punto de vista político, necesitas la venia, el permiso, la recomendación del gobierno en turno. Si no, no logras el registro. Y más con un INE que cada vez es más cercano, más afín a la administración federal actual. Entonces, si cumples con esos requisitos, tienes más posibilidades de lograr partido. E incluso tenemos ya antecedentes de cómo puedes lograr todos los requisitos y por una decisión política te tumban. La vez pasada, en el 2020, le rechazaron su registro a México Libre, que fue el intento que hizo Felipe Calderón con Margarita Zavala. Y la autoridad electoral, por una cuestión de fiscalización, dijo no se puede. Siempre va a haber elementos para decir no se puede, pero en el fondo era un tema político. Cosa curiosa, cuando Calderón era presidente de la República, también le impidió el registro a un partido que se iba a llamar Solidaridad, que cumplió con todos los requisitos, pero era una competencia, porque era un partido de derecha, que puede hacer competencia del PAN. Entonces, ahí claramente en sus memorias Felipe Calderón habla de que envió a representar su gobierno a la operación política para que el tribunal les negara el registro. Entonces, siempre está ese margen. E incluso también hay la anécdota de que en el 2000, para las elecciones de 2015, cuando fue el 2014, y le dan el registro a Morena, al PES y al Partido Humanista, precisamente a Morena le dan el registro sin mayor problema, porque la teoría que tenía en ese momento el gobierno de Peña Nieto era de que la presencia de Morena iba a dividirle votos a la izquierda y al PRD. Entonces,
pues, que tengan registro de partido, porque así funciona. Entonces, esos son, digamos, los indicadores de las reglas no escritas del juego. Entonces, de esos 89, les puedo mencionar, por ejemplo, está Construyendo Paz y Solidaridad, que es el tercer intento del PES, que recuerda que el Partido Encuentro Social primero logra su registro en 2014, lo mantiene en el 15, en el 18 se van como aliados de Morena, pierden el registro. Vuelven a competir para tener registro, en el 2020 logran el registro con Partido Encuentro Solidario, pierden el registro en el 21 y ahora están en su tercer intento para conformar partido. En este caso, esta estructura que el que está apareciendo ahora como líder es Armando González Escoto, que fue diputado federal del PES, pero que en realidad atrás de él está Hugo Eric Flores, el fundador del PES. Actualmente Hugo Eric Flores pues, es diputado federal de Morena, hay otros 8 diputados que provienen del PES que actualmente son diputados federales de Morena, y queda claro que es un aliado político que es posible que cumple con esas 3 cosas y que le vayan a dar registro. Está Fuerza por México, que perdió su registro también, ahora regresa como México Contigo, que es de Pedro Aces, el líder de la CATEM, y que va en el segundo intento. Y otro que también ya tuvo registro en el pasado como partido, como Nueva Alianza, y después como redes sociales progresistas, ahora se han puesto el nombre de Muro, es Fernando González, el yerno del Bester Gordillo y la familia del Bester Gordillo en este tercer intento de partido político, por mencionar algunos casos. Compañeras, estamos ya casi en la recta final. No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema, ¿alguien? Estos 3, yo tengo nada más una pregunta. ¿Estos 3 que mencionaste son aliados de Morena? Totalmente. Sí. Entonces sí les van a dar. Por eso los mencioné, porque son los que tienen más posibilidades, porque la CATEM tiene estructura en el caso de Fuerza por México, porque el PES también ha tenido estructura de partido, y porque redes sociales progresistas en la esencia todavía tiene parte de las redes del magisterio que llegó a tener la propia maestra Bester Gordillo, aunque ella no aparece en escena, ya está retirada políticamente, pero está el yerno, está el nieto, que hacen ahí un papel importante. Oye, Guillermo, ¿por qué se está haciendo ahorita la afiliación que está haciendo hasta en lugares que no deben hacerse, como las cámaras de diputados y senadores? ¿Qué quiere decir? Que Morena no está cumpliendo con la ley, está cumpliendo con la ley, no tiene el registro de la gente que realmente necesita. Lo están haciendo por una estrategia política, sí cumplen con el mínimo establecido para mantener su registro, nada más que después de que durante 6 años cerraron su registro Morena, decidieron abrirlo ahora y se pusieron una meta de 10 millones. De afiliados. Recordar que ahora el encargado de la afiliación y de la organización del partido es Andrés López Beltrán, el hijo de López Obrador, y que pues tiene pues interés político para el 2030 como candidato a jefe de gobierno, como candidato a la presidencia de la República. Y junto con Luisa María Alcalde, que también tiene aspiraciones presidenciales, pues han puesto en marcha esta campaña de afiliación, que es un poco para medir sus fuerzas. Yo creo que un lugar que lo van a medir va a ser la elección del Poder Judicial. Pero están utilizando espacios que efectivamente son oficinas públicas y que en teoría no tenían que hacerlo. Recordar que en la época del partido hegemónico del PRI, pues no, sin que tú supieras estabas afiliado. Si eras miembro de un sindicato, te afiliaban directamente a la CTM y la CTM estaba afiliada al PRI de forma automática. Se eliminó todo eso de la historia de nuestro país y ahora, cosa curiosa, se regresa a esta afiliación corporativa. Incluso Alfonso Cepeda, senador de Morena y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues prometió dar 2.5 millones de votos a la estructura de Morena. Y con todos estos inconvenientes de esos 60 grupos que dices que sí pasaron ahorita el filtro, ¿la Marea Rosa sí la ves integrada como partido? Yo la veo de los que tienen posibilidad, pero el hecho de ser tan fuertemente opositores al actual gobierno les quita ese tercer elemento que les dije, ¿no? Yo creo que a lo mejor no dudo que logren las asambleas, pero yo creo que van a aniquilarlos desde el punto de vista político porque van a ver que es una competencia directa, fuerte. Y hay otros esfuerzos, también está México Republicano, está Vía México, está otros esfuerzos, por ejemplo, también el Frente Cívico Somos México, pero hay otros, por ejemplo, que también son muy 4T, que están ahí metidos en el paquete, ¿no? Entonces, siempre habrá quien tenga esa intención. ¿Por qué también los aliados buscan crear partidos satélites? Porque no hay mejor negociación que con un partido llegar y negociar espacios y todo. El campeón de esto ha sido el Partido Verde y el PT, ¿no? Hemos visto cómo han sabido negociar. Y ninguno de los que tienen posibilidades se podría decir que es de verdad emanado de la sociedad civil y que represente de verdad a la población, porque me acabas de decir que necesitan tener mucho dinero, ¿no? Pues la verdad es que se ve difícil. Yo no veo alguna que tú digas, wow, todos tienen un origen político. Incluso
Somos México, pues bueno, trae al Frente Cívico, que está integrado por experredistas y por figuras como Gustavo Madero, como Emilio Álvarez y Casa y demás, es decir, figuras políticas. Ciudadanos así puros yo no encuentro, siempre hay un origen político por ahí. Pero yo creo que aquí es importante, la sociedad civil tampoco puede quedar reducida solamente a una representación como partido político. Yo creo que la sociedad civil se manifiesta en espacios como este, donde hay un espacio de comunicación, se manifiesta en las calles y se manifiesta, yo creo que lo más importante, en la vida diaria, donde la sociedad civil se impone a la práctica del gobierno, donde se impone a muchas dinámicas que están ahí presentes y que somos de veras superiores a veces a las decisiones de políticos y de gobernantes. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un amor muy particular hacia nuestro país y buscamos de forma genuina la unidad, buscamos formar comunidad y tener una identidad clara. Yo nada más rápido, ¿crees que pueda resurgir el PRI que tiene que hacer? Y segundo, pues ya que nos diste esa oportunidad de ofrecer a los posibles candidatos, pues aquí estamos nosotras en la política para que puedan venir y que la gente los conozca. Ese yo creo que es el mejor espacio. En el caso del PRI veo difícil por la descomposición que precisamente se ha ido generando por parte de su dirigente Alejandro Moreno, el pragmatismo y también el que parece que en realidad pues quisiera que desapareciera el partido, ¿no? ¿Cuánta gente no hemos visto que ha ido excluyéndose? Incluso está, por ejemplo, el caso de dos personas que fueron muy valiosas para el PRI en su momento, Ulises Ruth, que fue gobernador de Oaxaca, que también levantó la mano para ser partido político, y Zaragoza Santiago, que fue uno de los primeros que utilizó el tema de las encuestas para temas políticos con su proyecto alternativo. Es decir, cada día nos enteramos de renuncias y renuncias de gente del PRI, algunos valiosos, otros no valiosos, como siempre, pero veo difícil que el PRI pueda reponerse de ese procedimiento. Y si el PAN no se pone las pilas, también va a morir en 6 años. ¿Hay oposición o no? A ver, oposición partidista realmente está en proceso de extinción. Oposición en general, yo sí veo que existe en distintos campos. Pero, ojo, y esto ya no es tanto una opinión personal, sino es una, digamos, es una lógica que nos marca incluso la teoría política ahorita, hoy en día a nivel mundial, con esos gobiernos que están generándose, ¿no? Con los outsiders, con los disruptivos, con los reaccionarios, con todos los que están apareciendo en este escenario político. Y es que entre más polarices a una población, más apatía, más indiferencia generas en la mayoría de la población. Entonces hoy en día vemos, por ejemplo, que en esta pasada elección, la generación Z, que son los jóvenes, los jóvenes y jóvenes adultos principalmente, y los millennials, que son los que están ahí ahorita en los 30, 40 años, no votaron. Son los que menos votaron en este proceso electoral. ¿Por qué? Porque sienten indiferencia, no se sienten cercanos y dicen, híjole, esto no me conviene, esto no es para mí. Entonces eso es una losa que está cargando en general el país, porque esta indiferencia pues son los que provocan después con el tiempo la llegada de dictaduras, la llegada de gobiernos autoritarios que terminan imponiéndose en la dinámica del día a día, y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Amigos, pues sin duda un programa muy interesante, logramos récord, abatir dos temas importantísimos en tan solo 30 minutos, esperamos que esta información haya sido de interés para todos ustedes, agradecerle nuevamente a Guillermo Torres Quirós, director de Saber Votar, el que esté con nosotros para informar a nuestro auditorio, y por supuesto a nuestros amigos de Hotel Cristal que nos permiten realizar nuestro podcast Nosotras en la Política. Hasta la próxima.